Bien, regresamos entonces con el economista Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar sobre confianza empresarial. Roberto, buenas noches y gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti por la invitación. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la confianza empresarial. La confianza es, a diferencia pues de la infraestructura, que uno lo puede ver, una de esas variables silenciosas, ¿no?, como la llaman los investigadores. Cuéntanos un poco cuál es, en tu opinión, la relación y cuáles son los canales de transmisión entre la confianza y el crecimiento económico. Bueno, la confianza es un ingrediente. Si uno está en guerra, obviamente el crecimiento económico es complicado. Si uno tiene cuellos de botella como la energía o imposibilidades físicas o un terremoto, el crecimiento no se va a dar, ¿no? El tema de la confianza lo tratamos aquí en medio de una economía que está fundamentalmente bien, ¿no?, que tiene recursos, que tiene mano de obra, que tiene energía, a diferencia de otros países, y que tiene una trayectoria de 20 años o 22 años de políticas más o menos estables, ¿no? Entonces, lo que quería yo ilustrar, quizás hablando de confianza, es cuán fácil un bache institucional o un bache político, cuánto daño puede hacer y cuán irreparable es ese daño. Porque las economías crecen de manera, digamos, monotónica, pero una caída sí, para regresar al nivel donde estaban, son años, ¿no? Y esos puede ser una generación. Entonces, el Perú hoy día está en un momento estelar de su historia. El momento tal vez más crucial o tal vez el punto de inflexión más importante que ha tenido la economía peruana en los últimos 50 años, sin ninguna duda, fueron las reformas que se producen en ese cambio en los 90, ¿no? Y las veces que hemos podido conversar con economistas que participaron dentro de esas reformas, la gran mayoría de ellos mencionan la palabra confianza como clave. Lo que había con estas reformas la mayoría de veces era más que hacer reformas que efectivamente fueran estructurales, todo era devolver la confianza en un país que en ese momento estaba al punto de ser clasificado como un país perdido, como un país ya sin solución, ¿no? Claro, claro, pero cómo llegamos a eso es muy importante entenderlo, ¿no? Llegamos a eso haciendo el mismo tipo de políticas que hoy hace Venezuela y Argentina, ¿no? O sea, para abreviar, claro, ¿no? No vamos a entrar en el detalle de lo que hacen, pero controles de precio, tipo de cambio múltiple, controles, cerrar la economía, exceso de populismo, etcétera, etcétera, etcétera. Corporativismo en el sentido de apoyarse en algunos sindicatos o algunos grupos empresariales y olvidarse de la macroeconomía y de la microeconomía. Entonces, visto de esa manera, las reformas funcionaron yo diría, en medio de, casi mirando al abismo, ¿no? Ya el Perú era un país no viable en el 90, pero ahora es otra la situación, ahora es una situación casi de gente que cree que el crecimiento que hemos tenido de 5, 6,5%... Es la base, ¿no? Que es mínimo. No solo eso, sino, ¿no?, que se va a dar de todas maneras. De todas maneras, sí. ¿No? Hay esa sensación, y hay hoy día peligros fundamentales que no están siendo tomados en cuenta. Es más, ni siquiera están en el radar de los ministros, ¿no? Hoy día, te pongo un ejemplo, hoy día las regiones están pasando normas de zonas exclusivas o zonas económicas exclusivas, ¿no? Hoy día Cajamarca le va a dedicar 2% a la minería, 2% de su territorio, y Piura 1% a los hidrocarburos. Eso no lo saben los ministros, no tienen control sobre eso, ¿no? Y eso se está basando en esfuerzos concertados para atacar esta estabilidad que estamos teniendo, fundamentalmente en tres caminos. Uno, el pseudo medioambiental, porque si los ambientalistas estarían realmente preocupados, estarían en madre de Dios, ¿no? El laboral, poniéndole unas dificultades increíbles, no a las grandes empresas que pueden salir de esas, sino a las pequeñas empresas, ¿no?
temas de salud, ¿no? Y finalmente, algo que es muy interesante y que está pasando casi desapercibido, poner controles a través de la pseudo defensa del consumidor, ¿ya? Entonces, la SBS es casi una piscina, una fuente natural de ideas de intervención, ¿no? Entonces, de regulación de precios, de productos, de todo tipo, ¿no? Entonces, estas medidas de la comida chatarra y de ahora de la ley de insolvencia que quieren pasar, no son casualidades, son maneras de atacar el sistema de una manera mucho más creativa y además con financiamiento, ayuda internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veo que en los ministerios, los ministros están pintados en la pared porque han empoderado bastante a funcionarios del segundo y tercer nivel que pueden trancar cualquier cosa, cualquier inversión, ¿no? Y con razones que tienen que ver con reglamentaciones que se han dado, etcétera, etcétera, el sello, el foliado, el reglamento tal, ¿no? Entonces hay cero discrecionalidad ahora para el funcionario, ¿no? Y grandes oportunidades para trancar cosas. Y ningún premio para el que es proactivo. Entonces hoy día está parada la inversión y por eso quería hablar de confianza, porque la inversión viene exclusivamente de la confianza si es que hay las condiciones, no guerra, hay moneda extranjera, o sea, las cosas que no tiene Venezuela ni Argentina. Ciertos analistas, de hecho ayer hemos estado con Elmer Cuba, dicen, bueno, pero este año igual van a venir entre 45 y 50 mil millones de dólares de inversión, que viene a ser casi 20-22% del PBI, entonces, ¿qué falta de confianza demuestra eso? Al contrario, en medio de todo el panorama global, demuestra que hay una confianza en el Perú. Bueno, eso se reflejaría en un dato, que es cuánto crece la inversión privada. O sea, las cifras absolutas en miles de millones de dólares, basta con que un proyecto se demore 6 meses que se fueron al agua, no desapareció el proyecto. Pero si no se hace, puede ser un punto del PIB, ¿no? Entonces, lo que sucede, no sé si, quizás podríamos enseñarle a tus televidentes un ejemplo muy, muy emblemático. También el profesor Richard Webb lo ha discutido hace poco en un artículo. ¿Qué pasó entre el 98 y el 2008 y el 2009? El 2008 fue un año estelar. Si te fijas ahí... Sí, tenemos el cuadro para poderlo ¿qué pasó? en pantalla. Miren lo que pasó con la inversión privada. Creció 25.8% y la inversión pública creció 42%, ¿no? Las exportaciones crecían y las importaciones crecían fuertemente. El consumo también. Todo estaba muy bien y sin embargo la crisis mundial creó tal crisis de confianza que causó dos cosas fundamentalmente. En el rubro que dice inversión privada, el tercero, de crecer 25.8, decreció 15.2. Y no solo eso, sino que la gente dejó de producir y empezó a vender cosas que tenían en stocks, ¿no? Claro, los inventarios. Si vemos y el producto creció 0.9%. Si vemos el otro cuadro, ahí ya lo vemos en términos de contribuciones. ¿Cuánto ha contribuido cada una de las anteriores cosas a ese 9.8 y a ese 0.9? Y vemos que la inversión tuvo una contribución negativa de 3,5%. Y ese deshacerse violento de los stocks, es decir, dejar de producir porque no tengo confianza, ¿no? Le quitó al crecimiento 3.6. 3.6 más 3.5, 7.1 más 0.9, hubiéramos crecido 8%. Entonces, eso es pura confianza. ¿Qué está pasando ahora? ¿No? Ahora después de un año estupendo que ha sido el año pasado, se han empezado a ver desde ya finales del año pasado señales de cambio de rumbo, ¿no? Controles, anuncios estatistas, incapacidad de tratar,
con la consulta previa para la minería, proyectos parados, 28, 30 proyectos petroleros parados, minería que no sale, ¿no? Ahora, antes de entrar a ver los factores internos, la mayoría de personas dicen, no, pero el mundo hoy día está parado, entonces Sí. que Perú esté parándose no tendría por qué llamarnos la atención. ¿Cuánto crees que influyen los factores externos? Bastante, pero pueden representar pues 1,5 puntos en estas circunstancias en que todo el mundo hay un exceso de capital en el Perú y quieren venir. Entonces, que la inversión crezca 15% o crezca 2% es una diferencia enorme en la tasa de crecimiento del producto y del empleo en el Perú. Claro, Entonces, ayer una de las cosas que decíamos es, si el mundo se está desacelerando y el Perú estuviera dando señales claras, inequívocas de sería, pues, desarrollo, al contrario, estaríamos recibiendo mucho mayor capital, ¿no? qué ironía, ¿no? Estamos en un momento estelar. Hoy día el presidente Humala se presta dinero a 1,21% más que el presidente Obama. Nada más. O sea, al presidente Humala le cobran una tasa de interés de 1,21% más que el presidente Humala, mientras que a los franceses le cobran 5% más que a la señora Merkel, ¿no? Entonces, es casi un crimen en este momento no aprovechar esta situación. Y bajo el radar están todos estos movimientos antisistema, que creemos que ya desaparecieron con el enunciado del apego a la hoja de ruta. Sin embargo, ahí están en los ministerios. La SUTEP o el movimiento antiminero no son movimientos, no son sindicatos o movimientos, son partidos políticos y actúan como tales. Te quiero hacer una pregunta. Esto evidentemente nace con las características propias del candidato hoy presidente Ollanta ¿Cuánto tú crees que tiene que ver con la confianza en él en el sentido de si es que en algún momento se llegó a confiar en él o si cuando él nombra a Velarde en el Banco Central y a Castilla en el MEF, la gente dice, bueno, vamos a darle un voto de confianza, pero no confiamos en el fondo en él, sino más bien vamos a darle un plazo, un tiempo para ver si efectivamente podríamos confiar en él o no. Y al comienzo evidentemente hubieron ciertas señales que apuntaban a que había una intención de que este gobierno se mantuvieran los motores, los pilares básicos del crecimiento, no necesariamente todos, pero los pilares básicos, y que pasada esa etapa, pues ya con un poco más de confianza él sobre su posición en el gobierno, pues hayan comenzado a evidenciarse ciertas cosas que ya no estaban en la hoja de ruta, sino en la gran transformación, lo de Petroperú, por ejemplo. La secuencia yo creo que es distinta, Juan José. Yo veo al comienzo demasiado miedo, ¿no? Y luego demasiada confianza, ¿no? Y creo que ni uno ni otro se justificaba. Aquí la elección es bien clara. Existe algo que se llama la Alianza del Pacífico, que son los países que están siguiendo políticas sensatas. Y existen todos los demás en América Latina, ¿no? O sea, aquí está Chile, Perú, Colombia y México, ¿no? ¿Estamos en esa línea o estamos en la línea de Argentina, Ecuador o Venezuela? Entonces, si alguien percibe que estamos en esa segunda línea, la confianza se va a ir al suelo. Mira, te pongo un ejemplo. La Patagonia Argentina es un territorio minero inexplorado, ¿no? Donde hay proyectos en cantidades y no está yendo una sola empresa. Argentina tiene Shell gas igualito que Estados Unidos. Gas de esquisto, ¿no? Que es la revolución energética. Y sencillamente, ¿no? ¿De dónde va a sacar Argentina 25.000 o 30.000 millones de dólares para empezar, para empezar a explotarlo? Entonces, Argentina está yéndose al despeñadero y se va a ir. O sea, todo lo que hacen es, por ejemplo, aguantar un poquito las importaciones para ver el tipo de cambio no suba, pero va a haber una devaluación brusca de todas maneras. Va a ser
caso de texto de Estado fallido, así es, ¿no? Así es, ¿no? Bien, vamos a hacer nosotros una breve pausa, vamos a regresar después y seguimos con Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía. Vamos a una pausa y regresamos.